buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contenta de compartir esta tarde este espacio de reflexión tan importante con el maestro Andrei Guerrero, a quien tendré el honor y el gusto de entrevistar el día de hoy con el objetivo de conocer un poco más la región de Asia-Pacífico y el crecimiento sin precedente que ha tenido en los últimos años, así como la importancia de este crecimiento a nivel mundial y dentro de la región de América Latina y México. A continuación, antes de darle el micrófono al maestro Andrei Guerrero, quiero leer un poco de su semblanza profesional. Bueno, el maestro Andrei Guerrero es un estudioso de China y sus relaciones con las Américas. Es profesor, conferencista, bloguero y colaborador con medios de comunicación. Equipo fundador del Centro de Estudios China-Baja California. Miembro de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Es autor del libro Shenzhen, Lecciones de Competitividad para Zonas Metropolitanas. Conferencista y facilitador de clases magistrales en los temas de relaciones entre China y las Américas, relaciones económicas de México con China, relaciones Baja California-China, geografía económica internacional y entorno económico internacional. Ha impartido diferentes conferencias para instituciones como el Centro de Estudios México-China UNAM y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África UNAM, y la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, así como la Facultad de Contaduría y Administración UABC y la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas UABC. Y pues bueno, también es autor de blogs sobre China y sus relaciones con Baja California, México y las Américas, y también ha contribuido con medios como la agencia EFE, The Paper, China Hoy, Ágora Digital, Hablemos de Turismo y otros. Doctor Andrei Guerrero, bienvenido, es un honor tenerlo aquí y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes, a ti, a Laura, maestra Laura Acacio, por esta invitación y saludos también a toda la red de estudios globales Atlas Polaris. Esperamos tener una buena conversación sobre Asia-Pacífico, sobre China y sus implicaciones que tiene con México y con las Américas también. Claro que sí, muchísimas gracias. Justamente para no ocupar más de este tiempo, procederé a realizar la primera pregunta. Entonces, doctor André, de acuerdo con su experiencia con la región de Asia-Pacífico, ¿cómo observa el comercio y la economía dentro de esta región en los últimos años? ¿Qué elementos usted considera que han integrado económicamente a los países emergentes en Asia-Pacífico? A ver, ¿cómo se observa el comercio y la economía de Asia-Pacífico? Mira, aquí tengo una gráfica donde se ve el Producto Interno Bruto de una serie de regiones en el mundo, ¿sí? Aquí podemos ver, en la línea amarilla vas a ver tú a las Américas, ¿sí? Estos son datos de Naciones Unidas. Entonces ve cómo las Américas han tenido un protagonismo en la economía del mundo bastante importante, pero después viene una línea creciente, esta línea verde en primer lugar, que llama la atención especialmente en la última década. Esta línea verde es bastante llamativa porque va a superar a las Américas en la última década en Producto Interno Bruto y eso debe de llamar nuestra atención. ¿Quién es esa línea verde? Pues es Asia, Asia en general, ¿verdad? Asia en general. Lo bueno de estas estadísticas que vienen de Naciones Unidas es que nos permiten después dividir en estas subregiones que existen para entender esta complejidad que a veces es Asia o más ampliamente Eurasia, pues en distintos grupos de naciones que pueden compartir características socioeconómicas, culturales, pero igual son heterogéneas en sí. ¿Qué subregión debería de llamarnos la atención de allí, además de esa? Bueno, aquí se ve también Europa, ¿verdad? Se ve Europa que llama la atención, pero sin lugar a dudas, el este de Asia también
va a ser al interior de Asia una región potente, ¿no? Porque, bueno, sabemos que Asia es una complejidad que es difícil a veces de generalizar, diría yo, Laura, pero en esta gráfica creo que podemos asumir que el este asiático, también conocido a veces como Asia-Pacífico, es o podría ser, si vemos solamente esta gráfica, una parte importante de ese protagonismo que tiene Asia en su conjunto en la economía internacional. El sureste asiático, donde también hay importantes países con economías, de hecho es la siguiente, si nos damos cuenta. Después esa línea rosa va a ser Asia oeste y después vamos a tener esas otras, el sureste asiático. Entonces, diría que ese Asia del Este es, según lo que yo puedo inferir de esta gráfica, pues una zona que económicamente está teniendo bastante empuje en la economía internacional y que ha superado en la última década, claramente se ve en esta gráfica, las Américas en su conjunto, ¿no? Esa región que en algún punto tuvo cierto protagonismo. Entonces me parece que es una región que está teniendo un dinamismo que no podemos perder de vista desde las Américas, desde México, y parte de ello se debe a ese enfoque comercial, ¿no? La pregunta es cómo se observa también el comercio, ¿verdad? De esta región, pero definitivamente el modelo de varios países, es difícil decir de todos, en Asia Pacífico o en Asia del Este, pues, ha estado basado en una política industrial muy clara, diría. ¿En qué consiste esta política industrial? Me gustaría hacer la acotación Japón, Corea del Sur y China, ¿no? En los últimos 30, 40 años. Creo que coincide mucho el modelo económico de estos países que ha consistido en atraer inversiones de corporaciones multinacionales extranjeras, pero al mismo tiempo aprender de su propia experiencia con una política industrial clara que ofrezca, sí, una abundante mano de obra, infraestructura, facilidades fiscales y al mismo tiempo que exija aprendizaje, que exija ese famoso know-how, ¿no? Esos conocimientos que tienen las corporaciones multinacionales, pues que se abran para los locales y que haya un aprendizaje. Ahora, este modelo, además de atraer inversiones, está dirigido a una orientación exportadora. Es ahí a donde me gustaría, además, aclarar un poquito sobre la experiencia de pues este grupo de países que conforman Asia. Entonces, necesitamos, siempre yo soy un entusiasta de la puntualidad, ¿no? O sea, el comercio en dónde, porque el comercio es muy amplio, ¿no? Abarca muchos sectores, abarca muchos países, muchas regiones. Entonces tenemos que aclarar en qué, ¿no? En qué nos vamos a enfocar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos datos de la Universidad de Harvard, del Atlas de la Complejidad, que es una plataforma, no es la única que conforma estadísticas, pero me parece muy conveniente para este tipo de charlas porque nos permite graficar rápidamente, de hecho, pues las gráficas están en línea, las estadísticas en una manera visual que ayuda a entender un poquito el peso que pueden tener distintas regiones en el mundo. Y en ese sentido, pues aquí vemos, por ejemplo, quiénes han sido los principales exportadores de textiles, ¿no? Del 95 a 2019. Una limitante de esta base de datos llega hasta 2019, ¿no? Ese año prepandemia, entonces no podemos ver aquí el impacto, ¿no? Es una limitante, pero bueno, vamos a asumirla. Entonces, veamos aquí, Laura, te diría, solamente en el área textil, el peso que tiene Asia en este sector. Y luego, otro aspecto que yo, como digo, animo, ¿no? Entusiasmo a tu audiencia, pero también a las personas que están tomando el curso con FES Acatlán, que después veamos más puntualmente hacia dónde, ¿no? O sea, hacia quién o quiénes son esos países que conforman Asia y cómo se dividen esas exportaciones de textiles. Pues eso después lo podemos ver en esta otra gráfica, ¿no? En donde ya se ve el peso que tiene una sola nación, ¿no? Que va a conformar más del 50% de las exportaciones de textiles
de toda Asia. Entonces, aquí ya podemos ir viendo más finamente, pues, hacia quién, ¿verdad? Pues, a ver, parece que China tiene cierto protagonismo solamente en un sector que son los textiles dentro de Asia. Después hay otros países que parece también que están teniendo relevancia, pero que para nada a mí me parece que se acercan al peso que tiene China en este sector específico que son las exportaciones de textiles. Ya podríamos hablar de las importaciones después, pero está Vietnam, está la India también. Y bueno, para quizás enfocar un poquito más en esta pregunta que es Asia-Pacífico, ¿no? Aquí está Corea del Sur, Indonesia también, dependiendo el enfoque que uno tenga, puede o no considerarse Asia-Pacífico, ¿no? Esta región de islas que conforman Indonesia, pero definitivamente que quiero traer a tu audiencia y a las personas que están tomando este curso es la necesidad de dejarnos de generalizaciones, ¿no? Y de, o sea, hablar de Asia, pues sí, nos ayuda a quizás proponer ciertos análisis, pero después tenemos que puntualizar. Bueno, aquí ya vimos con un ejemplo nada más, ¿verdad? El textil y exportaciones, el peso que tiene China. Luego, si vemos otros sectores como el agrícola, nos vamos a dar cuenta que en las exportaciones Asia es importante, pero no tiene esa misma importancia como si la tienen los textiles, ¿no? Entonces depende mucho del sector, nos ubiquemos, el peso que tiene comercialmente Asia, ¿no? Aquí vemos también estos otros sectores donde vemos cómo Asia comienza a tener importancia y luego China sigue teniendo cierto peso importante en Asia, pero luego otros actores como aquí, ¿no? En este otro sector que tiene que ver más con minería, vemos como la India, los Emiratos Árabes Unidos, el mismo Hong Kong, que es una región administrativa especial de China, pero por este concepto de un país, dos sistemas, se le considera en estas estadísticas todavía. Luego está Japón, Tailandia. Entonces, aquí creo que se puede notar un poco que hay que puntualizar con qué sectores y qué países son los que pueden tener cierto protagonismo. Los minerales, y aquí China, por ejemplo, en este otro, deja de tener cierta relevancia, ¿verdad? Porque sabemos que China es un país con abundantes recursos naturales, pero insuficientes para ese crecimiento económico que ha tenido en los últimos años. Y así podríamos ir viendo sectores, ¿no? Aquí tenemos los químicos, por ejemplo, donde otra vez Asia tiene peso, pero Europa se lleva una parte importante de las exportaciones de química. Aquí la invitación que traigo es entonces que, ¿no? Aquí también otra vez vemos el peso de Asia que tiene en los electrónicos nada más, ¿no? Que supera incluso podríamos decir a Europa y a Norteamérica juntos. Pero ¿hacia dónde? Pues hacia China, ¿no? Y luego está Corea, Corea del Sur y Taiwán, ¿no? Que sabemos que están teniendo estos dos países un protagonismo bastante importante en los semiconductores últimamente, ¿verdad? Entonces, depende, es mi respuesta, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido la región de Asia-Pacífico en el comercio en los últimos años? Pues, ¿en qué sector nos ubiquemos del comercio, ¿no? Aquí vemos otros sectores que se incluyen en estas estadísticas y vemos cómo Japón después cobra protagonismo. Ya sería cuestión de saber a qué se refiere de la Universidad de Harvard con otras exportaciones. Aquí tenemos exportación de servicios, como vemos. Asia deja de tener ese protagonismo. Entonces, esa sería mi respuesta. Nada más trayendo el tema de las exportaciones, un poquito para no ampliarme tanto. Ahorita podemos ver las importaciones. En esencia, creo que nos vamos a dar cuenta de lo mismo, ¿no? De que es una región, es dinámica en primer lugar y además hay una diversidad de sectores que hacen que no podamos hacer una generalización de cómo está el comercio en Asia. Bueno, a ver, pregúntame en qué sector y te contestaré, además, en qué países concretos. Eso es importante. Sí, claro, completamente de acuerdo con usted, doctor Andrei. Creo que las gráficas que nos muestra ahorita son sumamente reveladoras en cuanto a la importancia que tiene esta región en el comercio
y que también cabe aclarar que pues, no es bueno generalizar, ¿no? Ya que pues Asia-Pacífico, para empezar, desde qué tratado lo tomemos, desde qué enfoque se van a incluir unos países u otros, además también recordando que bueno, es una de las regiones más multiculturales que hay, ¿no? Entonces pues bueno, es muy importante tomar en cuenta todos estos aspectos. Ahora, tomando un poco de lo que nos dijo acerca de del crecimiento económico, y antes de meternos un poco a más gráficas, le quiero preguntar cuáles en su consideración han sido los principales sucesos a nivel internacional que han incentivado precisamente la inversión extranjera directa en Asia-Pacífico y que como bien señala doctor, pues ha desembocado en este crecimiento sin precedentes que ya veíamos ahí en las gráficas. A pesar de que pues sí cabe diferenciar comercio por sectores, pues sí a grandes rasgos es una de las regiones que más ha crecido a nivel mundial en los últimos años. Sin embargo, pues cuáles en su consideración han sido estos sucesos a nivel internacional que han incentivado todo este crecimiento en Asia Pacífico. Sí, muchas gracias a Laura por esta retroalimentación. Bueno, yo diría que el modelo neoliberal definitivamente es lo que va a hacer que los países de Asia-Pacífico aprovechen este modelo que se comenzó a implementar en los años 70, 80 con el liderazgo de Margaret Thatcher, con Ronald Reagan en Estados Unidos, en el Reino Unido, que promovía la liberalización de mercancías, ¿no? Dejemos de intervenir o que más bien haya un Estado que regule lo que sucede en un mercado, ¿no? No totalmente libre, pero sí el Estado se aboque a organizar lo que sea en un mercado que propone que sea relativamente libre, ¿no? O que no haya una intervención por parte del Estado. Ese acontecimiento, ese cambio de paradigma a nivel modelo económico internacional va a ser clave para que los países de Asia-Pacífico entiendan muy bien estos cambios y propongan un modelo económico propio que aproveche esta propuesta a nivel internacional. Diría que ese es el principal que me parece clave de entender. Sí, completamente de acuerdo con usted, doctor André, y que de ahí pues se derivan precisamente los modelos económicos de los países que nos estaba comentando, como lo fue Japón, como lo fue China, Corea del Sur, ¿no? Que realmente han sido pues modelos económicos, creo yo, ejemplares en muchos aspectos. Bueno, ahorita son los grandes países que se posicionan en esta región y bueno, China ya construyendo incluso un nuevo orden mundial tripolar, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a pasar específicamente a una pregunta que tiene que ver con esto. Pero pues bueno, la tercera pregunta sería, ¿piensa usted que los tratados bilaterales son un elemento crucial para la integración económica entre las economías emergentes de la región con otros países de Asia Pacífico? Yo creo que sí, es un elemento clave que de hecho pues se va a crear en este contexto de neoliberalismo, ¿no? De los años 80 como parte de esta institucionalización del comercio a través de la Organización Mundial del Comercio y de otras instituciones internacionales, pues van a proponer estos grados de liberalización comercial, ¿verdad? Que comienzan con acuerdos, tratados y terminan con estas uniones plenas o libres, ¿no? Como está la Unión Europea actualmente. Y definitivamente creo que pues es una parte clave para la integración económica de las economías emergentes y de otros países de Asia-Pacífico. Perfecto, doctor. Ahora, ¿considera que dicha integración comercial ayuda realmente a las economías emergentes a competir dentro del mercado de Asia-Pacífico? Sí, bueno, eso depende de muchos factores, tanto lo vayan a aprovechar. Estos tres países que he mencionado antes, Japón, Corea del Sur, China, creo que lo han aprovechado muy bien. Esa integración comercial que han hecho con otros países y regiones del mundo les ha permitido competir y ser muy exitosos. No se les saca ese provecho que estos otros países sí han logrado en términos de
capacitación, de investigación, de desarrollo, ¿no? Que han ellos dado pasos importantes, pues la misma China, que hace 40 años era un país muy diferente y hoy en día está proponiendo nuevas tecnologías para la red 5G, para las telecomunicaciones, ejemplos de cómo esta integración comercial pues puede ayudar realmente a avanzar las sociedades, de salir de la pobreza, de esos conceptos, de esas trampas de los ingresos medios que todavía acá en América Latina, la mayoría, si no es que todos los países están ahí atrapados, ¿verdad? Ellos están saliendo exitosamente y creo una parte importante de ello ha sido esta integración que ellos han ejecutado de una manera casi magistral. Correcto. ¿Qué futuro percibe usted en el comercio y en la economía de Asia-Pacífico, doctor? Bueno, esta es una pregunta complicada para mí, Laura, colega, porque pues yo quisiera tener esa bola de cristal para poder predecir el futuro y es difícil para mí y aún en estas épocas, ¿verdad? Aún en estas épocas en la que estamos viendo un enorme cambio, es aún más complicado porque, no sé, hacer un pronóstico es tirar un balazo al aire, ¿no? Y a ver si la atinamos. Pero te diría, con base en esa gráfica que vimos, en donde la región de Asia en general ha superado a las Américas en los últimos 10 años en Producto Interno Bruto, yo diría que Asia en el futuro, en términos económicos y comerciales, va a seguir teniendo un protagonismo bastante significativo en la economía internacional. Hay también aspectos que nos tienen que poner a pensar en términos demográficos, lo que está pasando con aquellos territorios y si van a seguir siendo lo que China ha sido desde hace ya varias décadas. Ahora se cuestiona más que antes, que es este concepto de la fábrica del mundo. Los chinos están envejeciendo, los jóvenes millennials, centennials chinos cada vez están cuestionando más el tener hijos y eso es un problema bastante preocupante para las autoridades chinas que están tratando de revertir con la nueva política familiar que están implementando, pero que parece que es más cultural, ¿no? Y no va a ser tanto de si el gobierno chino incentiva a que tengan 2, 3 hijos en ciudades. Entonces, ese factor, hay que entender que estos milagros económicos que han existido en Japón, en China, en Corea del Sur, específicamente, han sido por ese bono demográfico, ¿no? Han estado en momentos clave demográficos en donde han tenido una población económicamente activa muy importante. Ahora ya no la tienen, ¿no? O se ve que en el futuro va a ser más complicado que la tengan. Ese factor me parece que también va a ser clave en el futuro. ¿En qué sentido? En el que quizás estos países que tradicionalmente han sido productores, comercializadores, quizás dejen de serlo y ahora la producción se mueva hacia otras localidades del mundo y en donde América Latina, México, podría ser ese sustituto, me parece, que pueda reemplazar a estos países que se han dedicado a producir, porque vaya a haber tantos jóvenes, tanta mano de obra que vaya a estar dispuesta a trabajar en fábricas durante tanto tiempo, ¿verdad? Claro, exactamente. Creo yo que pues bueno, es una pregunta bastante compleja ya que pues nosotros como prospectivas, haciendo prospectiva o haciendo diferentes escenarios, pues es diferente a veces saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Vivimos como bien dicen una realidad sumamente cambiante en donde cada día pasa algo nuevo y pues bueno, eso viene a alterar el tablero de ajedrez. Creo yo que estos factores demográficos que bien menciona sí van a afectar directamente al crecimiento económico en el corto y mediano plazo en grandes países como ya lo estamos viendo, como es el caso de Japón, como es el caso de China con esta política de un solo hijo que tuvo grandes repercusiones demográficas hasta el día de hoy en China. Y pues bueno, es algo que hay que tomar en cuenta, factores demográficos que van a afectar al crecimiento económico. Pues mira, aquí tenemos este mapa tan bonito que hacen los colegas, el orden mundial, cómo se ve. Aquí tenemos entonces los puertos, rutas marítimas. Entonces, un poquito para especular, ¿no? Especular también es riesgoso, pero es bonito. Quizás a veces a mí me parece de lo más bonito de los análisis, ¿no?
esta prospectiva, especulación que podemos hacer, pero aquí lo que yo destacaría es que, bueno, esta ruta parece que está muy bien consolidada, ¿no? América, Asia, especialmente lo que tenemos cerca de Baja California, que es el puerto de Long Beach en Los Ángeles, en Estados Unidos, y después vamos a tener otras. Pero lo que quiero poner énfasis para esta conversación, Lau, esos círculos, el tamaño de los círculos va a ser determinado por el número de contenedores que pueden tener los puertos en estas regiones. Entonces, mira, nada más el enorme potencial que está presentando esa región Asia-Pacífico y también aquí en el sureste asiático en capacidad portuaria. Ninguna otra región me parece que se le compara a lo que está teniendo Asia. Entonces, pues esto también nos puede indicar que si las cosas, como dicen los economistas, ¿no? El ceteris paribus, si las cosas permanecen igual, pues Asia-Pacífico en especial esta zona del este de China va a tener un protagonismo en términos comerciales por esa enorme capacidad para mover mercancías. Y luego hay otras, ¿no? No digo que sea la única, pero aquí parece haber una importante. Sin embargo, sin lugar a dudas, esta capacidad enorme que tiene China en el este se nota, y luego aquí tenemos también en Europa otras, aquí también en este estrecho se nota también que hay una importancia, sobre todo para movilizar crudo. Muchísimas gracias, André, por este mapa que hace el orden mundial, que bueno, tiene una serie de mapas y de material ahí didáctico bastante interesante. Tomando en cuenta el RCP, el nuevo tratado que entra en vigor con China, que entraron los 10 países del ANSEAN, que entra Japón, que entra Corea del Sur, pues bueno, está proyectado que sea uno de los acuerdos comerciales más grandes del mundo, ¿no? Que también hay que comentarlo, es bastante importante. Ahora, pasando ya un poco más a la región que atañe, la región de América Latina, desde su análisis, doctor, ¿por qué cree que es importante entonces que haya un acercamiento entre la región de Asia-Pacífico y América Latina? Voy a aventurarme a responder de una manera simplista, pero no, espero que no sea simplona, ¿no? Que no sé si se entiende la diferencia, Laura, pero me parece que es importante porque podemos, así te contestaría, ¿no? Podemos hacerlo, ¿no? Tenemos un océano Pacífico que nos divide, pero al mismo tiempo nos permite comerciar a través del mar, como ningún otro país, pero y al mismo tiempo unir otras regiones como es Europa, África con Asia, ¿no? América tiene esa característica privilegiada en términos geoestratégicos que permite unir estas tres zonas, cuatro del mundo. En ese sentido, como hemos venido platicando, ese protagonismo que pudiera tener Asia Pacífico en el futuro, ese dinamismo que está presentando en su economía y en su comercio, nosotros lo podemos aprovechar. Entonces, esa sería mi respuesta, podemos. Y quisiera dar más explicaciones que vayan a confundir a la audiencia, sino simplemente, a ver, podemos aprovechar lo que está pasando en Asia Pacífico. ¿Va a ser difícil? Claro que va a ser difícil. ¿Por qué? Porque es otra cultura, es otro idioma, son otras costumbres, es otro protocolo de negociación, pero lo que necesita eso entonces es una especificación, ¿verdad? Tenemos que especializarnos en uno o dos países, a lo mucho es lo que yo recomendaría, porque dentro de cada país hay una complejidad enorme y en ese sentido, pues no podemos, como he iniciado esta conversación, no sé, aventurarnos y decir, bueno, yo quiero ser experto de Asia, ¿no? Pues a ver, de Asia, ¿en dónde? Sería mi contrarrespuesta. Podemos aprovechar, pero necesitamos enfocarnos. Es mi respuesta. Necesitamos especializarnos, necesitamos especialistas, aunque debo decir que luego ocurre algo en nuestros países de América Latina, Laura, seguramente prestigiosa red de estudios, tendrás algunos casos bastante llamativos en los que, bueno, luego decidimos los internacionalistas especializarnos, pues saber, aprender un poquito del idioma chino, coreano, y luego no encontramos trabajo, ¿verdad? Eso es una realidad, pero también entonces necesitamos exigir a las instituciones, ¿verdad? Instituciones
de todo tipo, como el legislativo, el ejecutivo, que luego tiene instituciones al interior de sus propias instituciones muy generales, ¿no? Donde, bueno, a ver, proponen analizar o hacer política para Asia y África. Bueno, pues mucha suerte, ¿no? Y ponen a 3, 4 personas. Entonces, la invitación aquí, pues si alguien nos está escuchando también, que sean tomadores de decisiones, es consideren a estos cuadros que se están especializando porque son y van a ser muy útiles en el futuro, ya que esta región pues, se está dinamizando mucho y está teniendo un protagonismo que no podemos desaprovechar porque si no, pues vamos a perder una oportunidad más en la economía internacional. Claro, doctor. Y bueno, aprovechando ya un poco que estamos en la región de América Latina, ¿cuáles cree usted que son las oportunidades y las amenazas que representa la Alianza del Pacífico de este escenario internacional? Bueno, otra vez necesitaría una puntualidad esto, ¿no? Incluso en esta organización que es Alianza del Pacífico, hay diferencias significativas que también podemos tomar en cuenta, si me permites seguir presentando, Laura, para ilustrar un poquito más allá de mis palabras lo que quiero decir. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, primero aclarar un poquito esto de guerra comercial, ¿no? Que, bueno, es parte de esta competencia que están teniendo los dos gigantes. Algunos dicen Rusia también está entrando en la jugada, pero a mí me parece que China y Estados Unidos son los dos gigantes económicos, políticos y tecnológicos que se están jugando el liderazgo del mundo a futuro y un aspecto de competencia, de conflicto, es el comercio definitivamente. En ese sentido, hay que ver otra vez detalladamente en el comercio con quién, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, otra vez en estas estadísticas de Universidad de Harvard, las exportaciones de México, las importaciones. Del lado izquierdo tenemos exportaciones y del lado derecho importaciones. Entonces, bueno, por el lado de las exportaciones se nota enorme dependencia que tenemos hacia el mercado de Estados Unidos, ¿no? Exportando más del 70% de nuestras exportaciones, también hacia la región de Norteamérica. Después, si vemos las importaciones, aquí ya va a cambiar un poquito la cosa, porque nos vamos a dar cuenta de que en términos de importación, Estados Unidos no es tan importante, aunque sigue siendo el mercado más importante para las importaciones de México, pero aquí ya China cobra una importancia que a mí me parece significativa en este contexto que tú comentas de guerra comercial, solo en el caso mexicano, ¿no? Yo entiendo que tu pregunta es hacia la Alianza del Pacífico, pero me parece importante detallar en cada caso, porque vamos a ver diferencias que me parece importante que podemos comentar. El protagonismo que tiene China en términos de importación. Y aquí quizás sea una obviedad, pero hay que recordar a la audiencia que China no tiene un tratado de libre comercio con México, que para nada, ¿no? Está de hecho, pues están dando la espalda en la región de América del Norte, prácticamente, si utilizo un término muy diplomático, ¿no? Porque esa cláusula 3210 que tiene el TEMEC, dice es si alguno de los tres miembros de América del Norte firma un acuerdo de libre comercio con economías que no sean consideradas de mercado, se sale, ¿no? Se va a salir del acuerdo, pero esto para muchos analistas, y yo coincidiría con ellos, pues tiene un mensaje implícito hacia China. Entonces, es algo que se mezcla a veces el comercio con la geopolítica y que tenemos que considerar, pero que luego vemos estas cosas, ¿no? Pues, ¿cómo es posible que China esté siendo excluida de la región de América del Norte en términos políticos, pero luego, si revisamos las estadísticas, nos damos cuenta de que, a ver, en las importaciones para México es un actor importante, ¿no? Y si revisamos después más a detalle, nos vamos a dar cuenta que las importaciones que hacemos desde México, desde China en México, son importaciones de bienes intermedios, de maquinaria, de equipo. ¿Y qué significa eso? Pues que son bienes que después vamos a transformar en México, que vienen desde China y que nos van a servir para tener esta balanza superavitaria con ese mercado, nuestro vecino Estados Unidos. Pero además es importante considerar pues este lugar que le da a China, tanto por las exportaciones que tenemos, es
China el tercer destino de exportaciones para México, que no es un dato irrelevante para nada, aunque aquí hay una oportunidad enorme, yo te diría, porque China se ha consolidado como el primer mercado en términos de poder, paridad de compra, ¿no? Esta es otra medida que los economistas consideran que es más clara en cuanto a qué sucede en la economía de los países, ¿no? Porque a veces el Producto Interno Bruto per cápita es complicado en países como China porque lo que va a hacer es dividir el Producto Interno Bruto entre 1.400 millones de habitantes, pues te da un PIB per cápita muy bajo, ¿no? Pero la capacidad de compra lo que nos señala es, pues, qué tanta población, qué tan grande es el mercado de las poblaciones que viven en los países. Y en ese sentido, en términos de exportación, te diría, una oportunidad para México y quizás para todas las economías de Asia-Pacífico es venderle más a los chinos. Principal amenaza que yo veo desde esta guerra comercial para México, pues la representa Estados Unidos como ese actor del cual dependemos mucho y queramos o no, influye en nuestra agenda en México y va a depender mucho de la visión, pero ahorita lo que yo veo desde México es un rechazo explícito hacia China, a pesar de que haya proyectos importantes de infraestructura. Lo que veo es que hay un rechazo explícito. En noviembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró junto a Biden, presidente de Estados Unidos, y primer ministro canadiense Justin Trudeau, que China era una amenaza para la región de América del Norte, que su crecimiento económico y comercial podría ser un conflicto que crecientemente podría llevar a escenarios de guerra, ¿no? Con lo cual a mí me parece que es un comentario muy desafortunado, poca diplomacia tiene y ya tenemos que analizar muy bien los riesgos de recibir a empresas como Huawei, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ha sido señalada como un actor de espionaje. Lo será. Yo creo que va a depender mucho del escenario en el que nos encontremos. Si estamos en un escenario de guerra, de crecimiento de tensiones, pues claro que es bastante posible creer que el gobierno chino le va a pedir a Huawei, pues, a ver, dame la información que tengas de los países de América Latina o de la Alianza del Pacífico para hacer estrategia. Me parece algo que no es muy descabellado y que podemos creer que suceda y que va a depender, como digo, mucho del escenario en el que nos encontremos para ir avanzando en países. Aquí tenemos Chile. Cambia la cosa totalmente, Laura, si te das cuenta. Para Chile, China es un mercado importante para sus exportaciones. Esto es algo bastante interesante y que el caso chileno puede revelar algunas lecciones para otros países de América Latina, ¿no? ¿Cómo han hecho para venderle tanto a los chinos? ¿Qué han aprendido? ¿Qué apoyos tienen del sector público chileno y chino? ¿Cómo está su cuádruple hélice, su triple hélice trabajando en este sentido? Aquí tenemos también cómo se ve reflejado el balance de poder global, ¿no? Cómo Estados Unidos y China van a ser dos grandes protagonistas para Chile, para México. Vamos a ver el caso colombiano y ocurre algo muy similar. Lo mismo si vemos el caso peruano, ¿no? Los dos países en lo que es la Alianza del Pacífico tienen un protagonismo en términos comerciales y lo que yo veo es que, pues lamentablemente en este escenario que cada vez escala más, es que Alianza del Pacífico y América Latina en su conjunto y Ucrania y otras regiones que son, digamos, periféricas o secundarias de ese protagonismo para la toma de decisiones a nivel internacional de lo que se decide, por ejemplo, en Consejo de Seguridad, pues lamentablemente van a seguir siendo este tablero de ajedrez o tablero de Wei Chi, dependiendo la perspectiva, para que estos dos gigantes hagan estrategia y logren consolidarse, en el caso chino, como el líder que quiere ser para 2049 o en el caso estadounidense para mantener ese liderazgo que todavía ostenta. Entonces, pues esa sería mi respuesta otra vez un poquito más detallada en países concretos, Laura. ¿Qué opinas?
No, pues excelente análisis, doctor Andrei. Estoy de acuerdo con usted definitivamente en la última cumbre que se tuvo con México, Estados Unidos y Canadá, pues claramente el discurso de nuestro presidente fue un explícito rechazo hacia China. De hecho, hubo ahí gente de la Embajada de China que mandaron un mensaje diplomático al gobierno mexicano diciendo que no éramos enemigos, ¿no? En Sí. ese sentido, que estamos hablando de la Alianza del Pacífico, ¿considera usted entonces que la Alianza del Pacífico podría representar una oportunidad para México como una forma para poder entrar al mercado chino, pese a que no tenemos ni tendremos un tratado comercial con el dragón asiático? Yo creo que sí. Esa gráfica, tanto de Chile como de Perú, para mí es una señal de que en Chile y en Perú se están haciendo cosas distintas que en México. Y en ese sentido, creo que Alianza del Pacífico puede ser una plataforma no solamente de cooperación, sino también de análisis para entender qué es lo que está haciendo Chile, como decía hace un momento, qué es lo que está haciendo Perú para venderle más a los chinos, sobre todo. Creo que ahí está una oportunidad que podemos desaprovechar, como decía. ¿Por qué? Porque podemos. Y el caso chileno, el caso peruano, parece, según vemos estos gráficos, tienen una experiencia más importante que el caso mexicano en términos de exportación. Entonces, creo que podemos aprender de su experiencia y después nosotros aplicar algunas políticas similares o ir en conjunto, ¿no? Esa es otra idea que se habla mucho, pero ahorita la región de América Latina está muy turbulenta, ¿no? Como para pensar que la plataforma de CELAC pueda servir para ir con China en conjunto y negociar un acuerdo. Y pues Alianza del Pacífico parece que es menor, pero a mí me parecería que como plataforma todavía es insuficiente para ir con China y proponer espacios de cooperación así de amplios. Creo que lo que debemos de hacer es ir o tener una visión más amplia e integrar otros países de América Latina y del Caribe, pero eso ahorita lo veo muy, muy lejano porque la región está dividida, turbulenta y es difícil, pero no imposible. Completamente de acuerdo con usted, maestro Andrei. Y pues bueno, para hacerlo un poco más evidente a toda la gente que vaya a estar viendo esta entrevista, desde un enfoque meramente económico, comercial, ¿qué, ¿qué papel ocupa China dentro de la región de América Latina en la actualidad? Bueno, en la actualidad China, en términos comerciales, es muy importante para América Latina porque es primer socio de una gran cantidad de países y también segundo socio de una buena parte de países. Y eso, en términos comerciales, si lo ampliamos a, por ejemplo, proyectos de infraestructura y lo que es llamado por el gobierno chino la iniciativa de la Franja y la Ruta, que en esencia está hecha para hacer más comercio, ¿verdad? Así entendemos a la iniciativa de la Franja y la Ruta, pues sí, una visión estratégica que tiene ir al mundo con ese país asiático a través de la construcción de infraestructura, pero que esa construcción de infraestructura sirva para mover mercancías, creando puertos, carreteras, puentes, etcétera. Aquí América Latina diría, si bien no es una prioridad para China, porque si revisamos después a dónde China ha dirigido sus inversiones en términos de crear este tipo de infraestructura, nos vamos a dar cuenta que la prioridad es primero Asia, Asia del Este, después Asia Central y luego veríamos una región subsahariana también prioritaria y luego estaría ya en cuarto, quinto lugar América Latina, Europa, también por ahí disputándose un cuarto, quinto lugar. Entonces, es un socio comercial bastante importante en términos de proyectos de infraestructura y de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Hay ya 20 países que han firmado un memorándum de entendimiento con la República Popular China para formar parte de esta iniciativa y ese no es un dato menor, ¿verdad? Esto lo que sabemos es que permite acceder a financiamiento, ayuda del gobierno chino que obviamente está condicionada a generar dependencia con el gobierno de ese país y esto entonces
pues va ejerciendo estos escenarios cada vez más complicados en este balance de poder global que está ocurriendo, pero después en términos también de inversiones, que sabemos que las inversiones también tienen un vínculo con el comercio porque llegan las inversiones para después hacer comercio, ¿no? Estas grandes corporaciones invierten capitales para después exportar a otros mercados que a veces es más caro mandarlos desde China. Entonces, esta otra oportunidad que se abre en otros países de América Latina hay ya importantes inversiones, pero todavía hay otro grupo de países donde China no ha invertido tanto como es el caso mexicano, ¿no? Donde China ha invertido mucho, sabemos, es Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y otros países donde ha encontrado estos escenarios ideológicos, políticos afines a este discurso más basado en la izquierda política. Y en ese sentido, es una oportunidad también que se abre recibir capitales desde China. Completamente de acuerdo con usted, doctor André. Entonces, en su perspectiva, ¿cuáles son los principales obstáculos que se tienen en los procesos de integración económica entre Asia-Pacífico y América Latina? Bueno, creo que de los principales, te diría, es la mentalidad que tenemos en América Latina. Hay un desconocimiento y que después se eleva a otras cosas, que es prejuicio, que es desinformación, y eso nos limita mucho a nuestras sociedades de América Latina, que nuestros empresarios, por decir un sector, se animen a hacer negocios, se animen a venderle a los chinos, ¿no? Estamos a veces, como ha dicho el embajador Sergio Ley, muy norteados y nos falta orientarnos, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo en ese sentido, ¿no? Que uno de nuestros principales obstáculos va a ser la mentalidad que tengamos, ¿no? El asumir que va a ser más difícil, que va a ser un reto más importante, no solamente por la distancia geográfica, sino porque vamos a estar, como he dicho antes, ante otra cultura, ante otra sociedad, a miles de kilómetros, hace que el reto se vuelva mayúsculo y que muchos desistan en el camino o que ni siquiera emprendan este camino que es hacer vínculos con Asia desde América Latina. Entonces, necesitamos, como he dicho antes, orientarnos y entender el papel que está teniendo Asia, Asia Pacífico y más concretamente estos 3 o 4 países que están empujando mucho esta región. Entonces, aquí creo que organizaciones, la red de estudios Atlas Polaris y otras instituciones académicas cobran importancia porque son esos espacios, esas plataformas de análisis, de educación, de capacitación que van a poder estar enseñando y formando capacidades para que otros sectores, no solamente el sector público, sino también los empresarios, pues estén abriendo sus ojos y se den cuenta de que estamos perdiendo una oportunidad enorme con Asia Pacífico. Claro, estoy completamente de acuerdo con usted, doctor. Creo que no tenemos una cultura de negocios pues muy desarrollada, aunado que no tenemos especialización ni valor agregado en los bienes y servicios que producimos tan solo en México, ¿no? Nada más para agregar ahí rapidísimo. Y pues bueno, ya la penúltima pregunta sería, desde su análisis, ¿cuáles son entonces algunos de los principales obstáculos que tiene México a nivel económico para afianzar las relaciones con China? En términos económicos, pues México tiene un gran obstáculo que es esa dependencia con Estados Unidos. Diría que no nos permite, como he dicho antes, observar esas oportunidades. Parece más sencillo y puede que lo sea. En términos de geografía económica internacional, tiene mucho sentido el comercio que hacemos con América del Norte y de hecho es importante aclarar que aquí lo que proponemos no es un juego de suma cero, ¿verdad? No es un juego en el que digamos, a ver, dejemos de prestar atención a Estados Unidos y prestemos más atención a China. Para nada, es un tema de complementariedad. Ya habíamos hablado de las importaciones que tenemos de China y cómo eso después termina en Estados Unidos y nos permite tener una balanza superavitaria con ese mercado
enorme que es Estados Unidos. Entonces, un primer obstáculo económico y creo que el principal es esa dependencia que todavía seguimos teniendo con Estados Unidos. Otro también más institucional es este nuevo Tratado México-Estados Unidos, por esta cláusula 3210 en especial, te diría, Laura, que como he dicho antes, tiene un mensaje implícito hacia la República Popular China para que no se acerque a la región de América del Norte, pero después, irónicamente, vemos que es nuestro segundo socio comercial, que es un destino importante para las exportaciones de México, que es nuestro principal también lugar de donde estamos importando, perdón, nuestro segundo también lugar de donde importamos mercancías que después utilizamos para exportar hacia Estados Unidos. Entonces, la dependencia económica no solamente se ve reflejada en términos comerciales, sino también en términos de inversión, ¿verdad? Estados Unidos es un importante inversionista en el mundo, pero no es el principal. Esta gráfica. Aquí, según la Organización de Naciones Unidas, se ven la salida de inversiones. ¿Quiénes son los principales países inversionistas en el mundo? Y por primera vez en el año 2020, China se consolidó como la primer fuente de inversión extranjera hacia el resto del mundo. En México, ¿quién está invirtiendo principalmente? Como se podrán imaginar, es Estados Unidos, ¿verdad? Es Estados Unidos. China está invirtiendo en México 0.2%, 0.2%, no es ni un 1%, Laura, a pesar de que China se ha consolidado como la primera fuente de inversión, pues todavía no es ni siquiera un inversor importante, relevante en México. Es un obstáculo que también tiene que ver con esta nebulosa que no nos permite ver estas oportunidades que presenta China en concreto, pero que, como he dicho antes, requiere esta capacitación, requiere que los empresarios abran más su mente hacia otras regiones del mundo, entiendan que está habiendo cambios a nivel internacional y que la economía del mundo ahora está teniendo otras regiones, otros países que están comenzando a ser protagonistas del mundo. Sí, completamente de acuerdo. Creo que uno de los grandes factores, pues sí, es esta dependencia con Estados Unidos. Sin embargo, yo considero de manera muy personal que, bueno, estamos limitados a un tratado de libre comercio con China. Sin embargo, pues la relación ya está ahí, no es algo que nos imaginemos, ya está ahí. Y pues habrá otras formas, otras eras como acuerdos regionales en sectores estratégicos para poder negociar con China, obviamente en sectores que son clave, como lo son las energías limpias, la tecnología, la inteligencia artificial, que son sectores que ya domina China. Incluso lo dijo el propio secretario de Estado de Estados Unidos hace menos de 6 años, ¿no? El gran desarrollo que ha tenido en estos sectores tecnológicos que también son imprescindibles para la realidad por la cual atravesamos. Y hablando un poco de la inversión extranjera directa, maestro Andrei me hizo recordar un trabajo de tesis de la Facultad de Economía del licenciado Óscar Chávez Vera, quien hace un trabajo de tesis de la inversión extranjera directa de China a México 2001-2019, en donde es un gran trabajo donde desarrolla a detalle la inversión extranjera directa de China a México, que como bien menciona maestro, pues ha sido casi nula, ¿no? Realmente es un porcentaje muy pequeño, por si hay alguien que esté interesado en ahondar un poco más en este tema. Y pues bueno, maestro André, ya para cerrar, para concluir esta entrevista, la última pregunta sería, ¿cuál es el papel de México, de nuestro país, frente a este conflicto comercial entre Estados Unidos y China, siendo que ambos son nuestros primeros socios comerciales? Que el papel de México actualmente y específicamente del sector público mexicano es uno en el que se está alineando Estados Unidos en ese acontecimiento del año pasado, de diciembre de 2021, donde AMLO decía que China era una amenaza, que China, si sigue creciendo económicamente y comercialmente, va a escalar a un ámbito de conflicto bélico para la región, que creo que ese es el papel actual de México frente a este escenario. Sin embargo, creo que México tiene el potencial para ser un líder de América Latina, bien con la posibilidad de unir
a la región para poder tener un acercamiento con Asia, con China más amplio. Pero eso, como he dicho antes, me parece muy complicado actualmente, ¿no? México es un país que ha sabido contener esa presencia de Estados Unidos también como ese hegemón, como ese líder en la región de América Latina, y eso es muy bien visto desde otros países de América Latina. Y en ese sentido creo que México puede tener ese protagonismo, pero tiene que saber muy bien balancear este poder. Tenemos que tender puentes hacia China para no depender tanto de Estados Unidos. Sin embargo, creo que la propuesta actual del gobierno federal es pues tener una profundización en las relaciones con Estados Unidos, lo cual me parece muy limitante ante lo que hemos estado platicando hasta este momento, Laura, y creo que pues hay una serie de posibilidades que se abren. Parece, Laura, que una de las lecciones que ha dejado la Guerra Fría, ¿no? Ese potencial conflicto bélico que ocurrió hace ya tantos años y que los internacionalistas hemos tenido que estudiar, ha sido que no podemos depender de una sola potencia. Eso nos limita muchísimo. Otros países en Asia Pacífico tienden puentes con Estados Unidos por lo mismo, porque saben que no pueden depender del gigante asiático porque después va a controlar muchísimos aspectos de la vida, ¿no? Es el caso de Corea del Sur, de Japón, por ejemplo, ¿no? Que tienen un acercamiento político y económico con Estados Unidos. Bueno, así debe de ser el papel que juegue México en este balance de poder global, pero creo que hasta ahora está buscando un desequilibrio y un balanceo que le ponga más peso a las relaciones con Estados Unidos y que después veamos, como decías hace un momento, pues a un embajador chino que pues lamentablemente, ¿no? Así tenga que salir en los medios y decirle explícitamente al presidente mexicano: China no es una amenaza para México, llevamos 50 años de relaciones diplomáticas y más de 400 haciendo intercambios comerciales y no ha habido conflicto bélico, no hemos tenido mayores conflictos más que quizás lo que sucedió en Torreón y en otras regiones del mundo hacia los chinos, pero desde los mexicanos, ¿no? Entonces, son estos puentes, yo creo, donde tenemos que poner la atención desde México y desde América Latina, y el papel de México creo que puede ser protagónico, sin embargo, hasta ahorita no lo ha sido desde mi perspectiva. Correcto, sí, igual, completamente de acuerdo con usted, maestro. Y pues bueno, ya esa era la última pregunta. No me queda más que agradecerle esta majestuosa entrevista, doctor Andrei Guerrero. Fue un gusto y un honor estar platicando con usted esta tarde y que nos compartiera tan rico análisis de estos temas que sin duda son prioritarios para nuestra región, para nuestro país, frente a esta realidad sumamente convulsa que nos afecta absolutamente a todos. Muchísimas gracias por el tiempo, doctor André. No, gracias a ti, Laura, por esta invitación, por también presidir esta prestigiosa red de estudios globales Atlas Polaris y toda la investigación científica que vienen haciendo. Muchísimas gracias por esta oportunidad para charlar y cuenten conmigo para futuras entrevistas, comentarios que podamos hacer, colaboraciones. Yo quisiera aquí hacer un pequeño comercial, si me permites, Claro, Laura, de claro. que, bueno, de que estamos haciendo esfuerzos en Baja California para institucionalizar el conocimiento sobre China y generar esto que decimos que es una de las carencias y obstáculos que tenemos, que es la desinformación, el desconocimiento, los prejuicios que tenemos hacia Asia Pacífico, hacia China, hacia Japón, etcétera. Y es que estamos estableciendo un centro de estudios China Baja California, está en una etapa fundacional, es también sorprendente de que esto no se acelere y de que tengamos que hacer pues todo un trabajo interno para convencer a autoridades de nuestra propia universidad sobre la importancia que tiene establecer un centro de estudios sobre China actualmente, pero bueno, tenemos que hacerla y estamos haciendo esfuerzos y en ese sentido invitar a tu audiencia a que siga nuestros trabajos y que si necesitan algo desde Baja California,
Laura, tu audiencia, la red de estudios globales Atlas Polaris, cuenten con nosotros, cuenten con un grupo de colegas que estamos en el mismo sentido, tratando de entender Asia-Pacífico y a países puntuales de esa compleja y heterogénea región. Así que cuenten aquí con colegas, con amigos para seguir capacitándonos, para seguir aprendiendo, para seguir enseñando y para seguir conversando sobre estos asuntos que son de la mayor relevancia actualmente. Claro que sí. Muchísimas gracias por compartirnos su trabajo y pues espero que más gente se pueda sumar a este centro de estudios China Baja California, que pues he visto el trabajo que están haciendo. Realmente es un trabajo muy bueno con muchos especialistas y que tienen actividades pues sumamente valiosas para la relación sino-mexicana. De verdad, muchísimas felicidades, maestro André. Gracias. Nuevamente y pues bueno, espero que podamos coincidir pronto. Muchísimas Claro gracias. que sí. Gracias a ti, Laura. Excelente tarde, hasta luego.